Una cordial bienvenida a todos nuestros televidentes. Bienvenidos a este su programa Mi Gen. En el día de hoy nos convoca una temática de un programa que se creó en el año 1991. Este programa se creó con el fin de mostrar la otra cara de los barrios de la ciudad de Medellín y de esos lugares de la ciudad de Medellín en los cuales ocurría o estaba vigente una violencia muy marcada. Mostrar también cuáles son esas actividades y esos lugares de encuentro que tienen las personas en los barrios y que en medio de esta situación de violencia se daban y tomaban lugar para que las personas tuvieran una participación y un lugar de creatividad donde pudieran olvidarse tal vez de esas problemáticas tan marcadas que se encontraban en estos momentos. Damos inicio pues a este programa con nuestro primer invitado, Jorge Melguizo. Él nos hablará de cómo fue la creación de este proyecto, cómo estaba la ciudad en ese momento y cómo fue la implementación del programa Arriba Mi Barrio en medio de una situación tan precaria o una situación que realmente convocaba a toda la ciudadanía a tomar un cambio. Hoy nos encontramos con Jorge Melguizo. Él es periodista, comunicador, consultor y conferencista de cultura. Trabajó como responsable de educación y cultura en Confama, la Caja de Compensación. Estábamos en esos años, Mariana, en la más dura situación de Medellín en violencias. En 1991 murieron violentamente en Medellín 6.700 personas. Okay. Eso es un promedio de 18.3 muertos cada día durante todo el año, pero por supuesto, en los lunes no mataban 18, los martes no mataban 18, pero en los fines de semana, en 12 horas, de 6 de la tarde de viernes a 6 de la mañana de sábado, había 40 o 45 cadáveres en la ciudad de Medellín. Era impresionante, o sea, era una masacre semanal, cotidiana, diaria. Piensen que si se cae un avión hoy y se matan 200 pasajeros, es noticia mundial. Nosotros teníamos 200 muertos cada 10 días. Durante 20 años Medellín fue la ciudad del mundo, de todo el mundo, con la tasa más alta de muerte violenta por homicidio. En esos tiempos entonces, en agosto de 1990 ocurrieron 3 cosas coincidentes en el tiempo. Se estrenó en Medellín la película Rodrigo de No Futuro, de Víctor Gaviria. Salió publicado en Medellín el libro No Nacimos pa' Semilla, el primero de Alonso Salazar. Sale el libro en agosto de 1990, No Nacimos pa' Semilla, sale la película Rodrigo de No Futuro, y en agosto de 1990, el 17 de agosto, el presidente César Gaviria, que solo llevaba 10 días de presidente, 7 de agosto de 1990 se posesionó, el 17 de agosto creó la Consejería Presidencial para Medellín, el área metropolitana. María Emma era asistente de Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato a la presidencia que iba a ganar en ese momento y con el que trabajaba César Gaviria. Se crea esta Consejería Presidencial y María Emma Mejía, que trabajaba con Luis Carlos Galán, pues María Emma Mejía viene a Medellín en octubre, empieza pues en agosto, septiembre, en octubre se instala definitivamente en Medellín y empieza a recorrer. María Emma empieza a recorrer los barrios. Y una de las cosas que propone María Emma Mejía es hacer algo así como, hombre, ¿por qué no impulsamos una televisión comunitaria? Le pide a Corporación Región, una ONG que llevaba solo un año de creada, que todavía existe, Corporación Región para el Desarrollo y la Democracia, le pide a Corporación Región que le ayude a diseñar una propuesta. Yo trabajaba en el SENA, en ese momento con proyectos de formación a distancia. Corporación Región, Alonso Salazar y Nacho Sánchez me llaman para que trabaje con ellos. Y en el comedor de mi casa, el 28 de diciembre de 1990, diseñamos Arriba Mi Barrio. Se lo presentamos como propuesta a María Emma Mejía desde Corporación Región el 12 de enero. María Emma Mejía aceptó la propuesta y el 15 de marzo de 1991 salió ese primer programa con el sentido de conocernos, reconocernos, de saber qué somos, de tener conciencia de nosotros mismos, de construir referentes positivos en esta ciudad, cuando los jóvenes de Medellín solo salían en medios de comunicación por muertos, es decir, por asesinados o por asesinos. Como nos cuenta Jorge Melguizo, en estos momentos, en esta época, en el año de 1991, la ciudad de Medellín estaba en una época de violencia en la cual eran asesinados muchísimos personajes de las comunidades o líderes de las comunidades que en ese momento estaban
tenían una vigencia como un hito de liderazgo en dichas comunidades y digamos que defendían los derechos y deberes de las personas que allí residían. Este programa tuvo tal acogida que comenzó siendo un programa que tenía una toma barrial en los barrios más de estratos más bajos y terminó siendo solicitado, terminó siendo visitado a diferentes barrios de estratos socioeconómicos altos, que también quería mostrar las diferentes virtudes o los diferentes beneficios o las diferentes actividades benéficas que tenían en su barrio para las personas que allí residían. Luego de allí, en esta implementación de este programa y de la buena acogida que el programa tuvo en la comunidad y en la sociedad y en ese recibimiento por parte de su mayoría de los jóvenes que estaban dentro de estas comunidades y de estos lugares barriales, este programa tuvo tal acogida que los jóvenes iban al programa a mostrar sus talentos, sea en baile, en canto, en arte. Luego de hablar con Jorge Melguizo, tuvimos también una entrevista con Ana Lucía Pérez. Ella fue asistente de dirección del programa por varios años y también nos va a contar o nos relató su historia sobre cómo es esta vivencia desde las cámaras, desde un trasfondo o digamos desde personas que están en el hacer del programa y también cuál es el incentivo de que diferentes profesionales, un canal, diferentes técnicos se unan para crear programas con un sentido social y que avanzan en pro de la comunidad y aún más que dejan también un hito histórico o una marca en la historia de cómo son esos programas sociales o que trabajan para la sociedad en esta ciudad Medellín y cómo eso también cambió, permeó un poco la imagen que se tenía en ese tiempo. Hoy nos encontramos con Ana Lucía Pérez. Ella fue asistente de dirección en el programa de Arriba Mi Barrio. Actualmente es jefe de comunicaciones de Earthland y es comunicadora y periodista de la Universidad de Antioquia. Pues Mariana, hablar de Arriba Mi Barrio es hablar de un programa que me cambió la vida, que me cambió la visión que tenía de la ciudad y obviamente que me cambió la posibilidad de ver la ciudad con otros ojos. No fue un programa tradicional, estoy de acuerdo con la frase que pusiste ahí porque fue otra experiencia distinta. Yo llego Arriba Mi Barrio como asistente de dirección, descubrí otro Medellín, descubrí otros barrios completamente distintos a donde yo vivía. Porque yo me vine de un pueblo, estudié en una universidad pública, había hecho un programa de televisión de estas características y me he encontrado cosas maravillosas, bueno, me he encontrado porque hoy todavía las vivo y era la cantidad de oportunidades, la cantidad de gente maravillosa que luchaba por su ciudad y que uno creía que eso no se estaba dando y que uno decía, no, es que los que trabajan por la ciudad son estos de las bujarras, son los políticos, son estos que trabajamos en ciertos espacios gubernamentales. Pues resulta que no. La gente trabajaba con las uñas por su comunidad, por su arte, por su cultura, por sus tradiciones, por preservarlas. Y lo más importante, por sacar adelante muchísimas veces jóvenes a los que nadie le apostaba. Entonces, verlos y hacerlos visibles, eso fue una cosa absolutamente maravillosa y muy conmovedora porque la televisión aún, creo yo, sigue siendo más. Entonces, que ellos se pudieran ver, mejor dicho, ese era un show completo. Y lo que decía Jorge y Liliana en su momento en ese programa, nosotros ya ni siquiera necesitábamos conseguir los invitados, porque a mí me tocaba esa tarea. Entonces llamé al invitado, concrete la reunión, a qué día subimos al barrio, trabajábamos sábado, trabajábamos domingo, trabajábamos días de fiesta, a cualquier hora, porque por lo general las actividades de la comunidad no se hacen en semana, por lo general se hacían los fines de semana, era el momento de estar juntos, era que el papá estaba trabajando y podía aportar en algunas de estas actividades. Trabajábamos mucho los fines de semana y llegó un momento en que no, antes teníamos que, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? ¿Qué vamos a hacer con la cantidad de personas que quieren estar con nosotros? Pero bueno, íbamos dosificando, lo íbamos paso a paso, pero te voy a decir que fue
una experiencia maravillosa de las que guardo en mi corazón profundamente. Y cuando terminaron el programa en memoria, le escribí a Jorge, le dije, Jorge, esto es muy particular, porque es una nostalgia y es como vernos nuevamente, como vernos otra vez, y qué rico poderlo retomar. Fue una experiencia maravillosa. Ahora bien, nuestro próximo invitado es Daniel Botero, quien nos hablará sobre la percepción que se tiene del programa en la comunidad y cómo este programa ha causado un impacto y una relevancia en la sociedad, y que un programa que se creó hace más de 20 años todavía tenga relevancia y tenga un lugar para la rememorización que se le da por parte de la comunidad, porque esas personas que en algún momento participaron de algunos de aquellos programas aún lo recuerdan con tanto furor y con tanta emoción. ¿Cuál es el papel relevante de estos programas en la sociedad y cuál es el papel de implementación que se debe realizar en estos momentos, en esta época actual, donde a pesar de que se ha mitigado un poco la situación de violencia que se vivía hace muchos años, también tenemos ciertas situaciones en diferentes lugares que tal vez no tienen un alcance de los medios tan macro como lo tienen, digamos, que las capitales en las que vivimos, tal vez como Medellín o Bogotá? ¿Cómo estos programas pueden ayudar a mitigar y a dar una vigencia o una imagen representativa de los lugares y su valor cultural y social, aparte de las diferentes situaciones o diferentes acontecimientos que estén sucediendo en el momento y que realmente no representan a toda la comunidad del sector o del barrio del cual se esté hablando? Él es Daniel Botero, es comunicador social y periodista, especialista en periodismo público y magíster en ciencias sociales. Actualmente hace parte de la ONG Corporación Región. Yo creo que tienen toda la vigencia, como te decía Mariana, porque efectivamente para eso se hizo la televisión pública. La televisión pública no se hizo para encerrarse en un estudio de televisión simplemente. Es una alternativa, ¿cierto? Llevar a la gente que hable en el estudio de televisión, entrevistarles, que muestren sus actividades, etcétera. Pero la televisión pública se hizo sobre todo para que la ciudad se vea, para que la ciudad se muestre y para que la gente del común y corriente pueda mostrar lo que hace, lo que vive, lo que siente. Es decir, como si la televisión pública de alguna manera fuera un termómetro de esa sociedad a la que de alguna manera se debe, porque también se paga incluso con los recursos que la gente paga a través de sus impuestos. Entonces, o sea, la televisión pública tiene que ser una cosa que la gente sienta que es cercana, que está con ellos, que está de su lado, que los está escuchando, ¿sí? Que le da la voz, y sobre todo en esta cosa tan impresionante hoy en día que Twitter, Facebook y las redes sociales, efectivamente tenemos el mundo en una pantalla. En esa gran aldea global que se pierde entre tanta información, se pierde, digamos, asuntos de lo local. Hay que jugar a la localidad. Es decir, los asuntos locales para la televisión local. Si bien la televisión local y la televisión pública hoy tiene un gran reto en ese sentido de la construcción de lo público. Tiene que ir muy, digamos, de manera muy creativa. Tiene que, de manera muy creativa, tener de la mano, como vos lo decís, el mundo local, el mundo regional y el mundo global. Para que la gente entienda de lo que está pasando a nivel global, eso que tiene que ver con nosotros y cómo repercute en nosotros, ¿cierto? Pasando por todo América Latina y por todo lo que está sucediendo en América Latina y llegar a lo nacional y a lo local. Entonces creo que tienen toda la vigencia del mundo el no permitir que lo local pierda importancia y se pierda en la marea de toda la información que hay sobre el ámbito global. A nivel de la educación sentimental de esta ciudad, mucha gente lleva por ahí la nostalgia del programa, y eso me parece muy bien, porque finalmente también hablar del programa permite, como vos viste en la conversación de Liliana y Jorge, que incluso muchos aprendimos de ahí, porque muchos de los que hoy somos comunicadores sociales y periodistas lo somos gracias a ese formato y a muchas cosas que sucedieron en la ciudad en ese momento, que no solamente pues era lo que pasaba de Arriba Mi Barrio, sino que Arriba Mi Barrio estaba conectado con muchas otras cosas, claro. El seminario de periodismo juvenil, todo lo que fue el programa, por ejemplo, de prevención de drogas con
con la corporación Surgir, que también hacía su programa en Cristal Estéreo que se llamaba Donde Séfora, es decir, todo un macroproyecto de un sinnúmero de asuntos de comunicación pública que sucedieron en su momento en Medellín, por ser una ciudad en urgencia. Todos bebimos de ahí, y pues Liliana y Jorge fueron y muy importantes para ese proceso que ya habían empezado pues María Emma y Alonso. Yo diría que el gran legado para la televisión pública en Colombia es enseñarles, es decir, ese formato de televisión le enseñó a esta ciudad y le enseñó al país entero qué significaba hacer televisión pública. Yo creo que ese es el gran legado de Arriba Mi Barrio y de Camino al Barrio posteriormente como formato. Y agradecerle pues obviamente al formato y al proyecto de Arriba Mi Barrio que legó el espíritu que después retomó Camino al Barrio, que procuró cuidar Camino al Barrio, que era el espíritu del barrio, el espíritu de los problemas de la gente, el espíritu de ir al barrio y escuchar a la gente, darles el micrófono, darles voz, darles importancia. Es decir, le enseñó a este país qué significaba hacer televisión pública para el público, con la gente y para la gente. Y el cambio social, yo pienso que en el cambio social, pues efectivamente, como yo te digo, no solamente fue Arriba Mi Barrio, fueron muchas cosas que pasaron. Fue una explosión de ONGs que llegaron a los barrios, mucho dinero que se invirtió, por ejemplo, en la cooperación internacional en el tema de los jóvenes, no solamente Corporación Región, sino también el Instituto Popular de Capacitación, Surgir, Cedesis, pues una cantidad de ONGs que hicieron cosas maravillosas por estos barrios, y que Arriba Mi Barrio se unió, digamos, a toda esa cantidad de cosas que se hicieron en ese momento para tratar precisamente de transformar esta ciudad y de creer que esta ciudad podía ser otra cosa distinta al narcotráfico, al cartel de Medellín, etcétera, etcétera, y a sus jóvenes metidos, involucrados por el narcotráfico. Entonces, el gran cambio social, yo pienso que fue de desestigmatizar esos sectores populares y enseñarle al resto de la ciudad que no tenía oportunidad sino de acceder a las noticias trágicas de lo que pasaba en los populares, de lo que pasaba en Santo Domingo Sabio, de lo que pasaba en el barrio El Picacho, de lo que pasaba en El Progreso, de lo que pasaba en Villatina, etcétera, etcétera. Enseñarles que no únicamente eran jóvenes violentos, sino que eran jóvenes que también tenían grupos de teatro, que tenían grupos de danza, que tenían grupos juveniles, que tenían grupos alrededor del tema del deporte, por ejemplo, en el fútbol. Todo ese tipo de cosas era muy importante, no solamente para que el resto de la ciudad lo entendiera, para que el resto de la ciudad dejara de ver a esos jóvenes y a esas familias de esa manera, para decirles: ustedes son muy importantes para el resto de la ciudad. Para finalizar y a modo de conclusión, desde mi perspectiva y desde los estudios realizados y los testimonios obtenidos por las personas, digamos, llamémoslo los actores que estuvieron presentes en estos programas, la importancia de estos programas sociales, la importancia de estas propuestas, de estos incentivos, de estas razones de trabajar por y para la comunidad se deberían hacer más vigentes cada vez en nuestra sociedad. Tenemos una sociedad en la cual podemos evidenciar que hay una desigualdad evidente y unas situaciones que acongojan a la mayoría de la población que no son vistas o que realmente no se le están prestando una verdadera atención o la verdadera atención que se debería mostrar. Desde los medios y desde el factor de qué debemos hacer como comunicadores sociales, considero que nosotros debemos tener una vigencia y debemos pensar más en el pro de la comunidad que realmente en esa imagen corporativa, en esa imagen institucional, y preocuparnos más por las personas que estamos informando, qué estamos informando, cómo lo estamos informando, y sobre todo como comunicadores, que eso es lo que hacemos, comunicar a las sociedades, trabajar también por medio de estos proyectos de desarrollo en la sociedad, inmiscuirnos en la sociedad y primero conocerla, empaparnos de ella para proponer diferentes estrategias y diferentes soluciones posibles y viables también por parte de la comunidad, no solamente desde esta mirada, desde un lugar privilegiado
invitados, sino también viendo como ese punto holístico de todas las problemáticas que acongojan a nuestra comunidad y que a veces no son vigentes. En un momento se lo mencioné a Jorge Melguizo y a los otros invitados que me parece una iniciativa muy bella que sea por parte de periodistas y comunicadores, programas con un sentido así, que realmente en todos los municipios y en la época actual deberían haber diferentes programas en los diferentes canales nacionales y municipales que mostraran esas caras diferentes y esa multiculturalidad y diversidad que tenemos en nuestra ciudad, en nuestros municipios, en nuestras regiones, en nuestros departamentos y en nuestro país Colombia, que realmente mostremos ese otro lugar, esa otra mirada, ese otro punto de vista de lo que somos nosotros, los colombianos, los antioqueños, los medellinenses, los bellanitas, que mostremos lo que somos por nuestra multiculturalidad y por nuestra vigencia en la sociedad como parte de unos entes creadores de cultura y no de estos específicos momentos en los cuales nos vemos permeados por situaciones violentas o situaciones que desfavorecen la credibilidad del pueblo colombiano y de nosotros los antioqueños o de nosotros los medellinenses. Es mostrar esa otra cara que tenemos nosotros frente a la sociedad, frente a cómo lo vemos y frente a qué podemos hacer para realmente brindar soluciones a estas problemáticas. Espero les haya gustado el programa de hoy. Realmente quedo muy satisfecha y muy agradecida con nuestros invitados. Un agradecimiento a Jorge Melguizo, a Daniel Botero, a Ana Pérez. Estamos agradecidos tanto por parte de Comunicación Social octavo semestre como también por parte del profesor Carlos Mario Sánchez. Realmente ha sido un proceso enriquecedor y ha sido un proceso que nos ha enaltecido también desde el tema de la comunicación social y el deber de buscar las fuentes y la información que nos acontece. Muchísimas gracias.